O medios de comunicación, ¿no? Medios de Doctor, comunicación, pero conciertos, fiestas. entonces, ¿dónde propiamente termina la responsabilidad del gobierno y empieza la responsabilidad de la ciudadanía? ¿Cómo podemos diferenciar eso? Porque mucho se habla precisamente de las responsabilidades del gobierno, pero no de las personas. Hablar sobre si nosotros podemos mantener estas distancias o no, que dicen que son las sanas, del metro y medio, o si usamos o no el cubrebocas. Sí, Ivonne, creo que estás hablando de un tema que además, déjame decirte que ha sido un tema de discusión de la ciencia política, de la filosofía política, de la administración pública, de las políticas. ¿Dónde está esa línea entre lo público y lo privado? En las democracias, normalmente, afortunadamente, el espacio privado tiene mayor amplitud que el espacio público. Lo que sí nos queda, pero hay algunas luces para tratar de hacerlo. La primera es que el Estado debe de generar las condiciones necesarias para que las personas no se vean afectadas por otras personas. Es decir, el Estado tiene que implementar medidas para que no haya abusos de parte de algunos con respecto a otros. Esa es la primera responsabilidad que el gobierno tiene que hacer. La segunda responsabilidad que tiene que hacer es que el gobierno es responsable de la aplicación de la ley. O sea, el responsable de la aplicación de la ley es el Estado. El ciudadano lo que tiene que hacer es acatar la ley. Entonces, cuando el ciudadano deja de acatar la ley, entonces el Estado tiene la obligación de aplicar las sanciones correspondientes a la ley. Entonces, en este país hay mucha impunidad, primera cuestión. Entonces, esa es la segunda. La tercera, el Estado a todas luces tiene la obligación de garantizar la vida humana, siempre y cuando respete varias cosas. Primero, la libertad de las personas y la segunda, que también el Estado respete las propias leyes que la sociedad se ha dado. Esto suena muy complicado porque es muy difícil. Pero lo Pues más suena y es importante, complicado. es muy complicado, pero lo más importante es que nosotros como ciudadanos no podemos, en aras del ejercicio de nuestros derechos, lastimar o violentar los derechos de terceros. Y entonces ahí es nuevamente donde el Estado debe de entrar. Entonces en las democracias hay coparticipación. O sea, obviamente la obligación número uno del Estado, del gobierno, es proteger la vida humana. Entonces, por eso les decía hace rato, a lo mejor de manera muy tajante, pero si el gobierno todavía está discutiendo si va a tener carnaval o si va a ser, pues dices ya de entrada este gobierno no entendió para qué está. Es que necesitamos Claro. tener una línea muy, muy clara, como bien lo dices. De por sí nos gusta desobedecer, dices, defiendo México, ¿no? Tenemos que tener una línea, como bien dice, una política pública muy clara. Pero yo creo que para ir cerrando, retomo la entrada que tenía Edgar, ¿no? Es una enfermedad que nos tomó por sorpresa a todo el mundo, que nos ha cambiado la vida a todos, y además el tema de las medidas de sanidad, de distanciamiento social, es algo que como muchos sociólogos han estado estudiando, nos afecta. Es decir, como seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo desapegarnos de las personas, ¿no? Este espacio, como bien decías, esta distancia social que ya existe, esta distancia pública y esta distancia íntima con las personas, ¿no? Con tus seres queridos, que incluso yo creo que a todos nos ha pasado cuando le dices a un amigo o a un familiar, no puedo verte, no voy a ir, se crea pues hay un roce, ¿no? Pero es un tema social porque es como nos estamos acostumbrados a vivir. Somos seres sociales, seres de contacto físico, y hoy por hoy pues, tenemos que ir contra nuestra propia naturaleza. Yo creo que ahí también hay un espacio para un estudio social muy importante, ¿no? Que ya pasaremos a la historia, ¿no? Y ya Claro. nos... Ahora, Martín, ya sé que está el tiempo limitado, pero yo retomo el tema del gobierno de Veracruz. O sea, si el gobierno de Veracruz está haciendo políticas que están funcionando para abatir la pandemia o por lo menos para reducir la rapidez con la cual se está expandiendo, que ese también ha sido otro cuestionamiento que se ha hecho el gobierno federal, o sea que no tomó medidas para controlar la epidemia en realidad, sino más bien para evitar la saturación de los hospitales. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, o sea, que bueno, sería una cuestión muy grave. Pero te voy a decir una cosa, si el gobierno de Veracruz, porque también no se trata de hacer leña del gobierno, si efectivamente el gobierno de Veracruz está haciendo algo correcto, pues lo primero que tienen que hacer es compartir qué es eso correcto que están haciendo para transmitirlo a los otros estados de la República e incluso al propio gobierno federal, darle una lección en cómo controlar una epidemia, si es el caso, si es así el caso, ¿no?
Y Pues la incluso otra, sí, pues ser muy disciplinados, no bajar la guardia, ¿no? pues sí, Claro. incluso Veracruz forma parte de esto del operativo Chapultepec, ¿no? Que han estado viniendo a apoyar algunas entidades a la Ciudad de México. Creo que también para hablar de nuestra ciudad, por lo menos, es que tenemos que pensar qué es lo que nos está pasando, qué política pública está sucediendo aquí en la Ciudad de México para tener la cantidad de muertos y la cantidad de infectados que hoy por hoy tenemos, ¿no? Aprender de esas experiencias de los estados que se han mantenido por lo menos algún tiempo en semáforo verde o naranja o no han pasado al rojo y que nosotros parece que no podemos salir, ¿no? Cada 15 días otra vez estamos cerrados, ¿no? Es que Pero también tienen que ver las características del territorio, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad, la movilidad, las personas que constantemente trabajan, viven en otros estados, pero vienen a trabajar acá a la Ciudad de México, todo eso afecta. Y una parte importante es que las autoridades han decidido implementar pues una serie de camas especiales con estos campamentos especiales que son hospitales verdaderamente realizados para poder atender a las personas. Es difícil, pero sí creo que el compartir la información, como mencionaba el doctor, es lo fundamental para lograr que se estabilice la situación. La Ciudad de México es de las más afectadas, de hecho es la que tiene las cifras más altas en cuanto a contagiados y en cuanto a mortalidad, pero se ha estado estabilizando en los últimos días. La cuestión aquí, yo insisto, es una especie de responsabilidad por parte de los gobiernos para aplicar estas políticas públicas, pero también por parte de la ciudadanía para que pueda pues llevar a cabo las medidas que se le piden, que realmente son mínimas, que sí pueden ser muy complicadas, estoy totalmente de acuerdo, pero que son mínimas comparada con lo que significa perder la vida. No sé si quieran hacer algún comentario final para cerrar, doctor Edgar Ortiz Arellano. Pues yo creo que primero hay muchas cuestiones. Me parece que estamos todavía a tiempo de que el gobierno federal y los gobiernos de los estados, si así lo consideran, hagan cambios importantes en la política pública con respecto a la contención de la salud. Por ejemplo, hay temas de que nuestras fronteras son sumamente porosas. Necesitamos reducir el tránsito de ciudadanos extranjeros que pudiesen estar contagiados de COVID. Otros países lo están haciendo. No hay ninguna razón por la cual México, salvo que haya un interés de carácter político, por la cual México no quisiese hacerlo. Es necesario aumentar el número de pruebas para detectar. Esa es la estrategia para la contención inmediata. No podemos estarle apostando a vacunas que no existen. O sea, tenemos ya hay un gran despliegue para estar llamando por teléfono, pero ¿dónde están las vacunas? Me parece mucho más eficaz una gran estrategia de propaganda tradicional, como la que mencionaba hace rato Martín, para estar invitando a la población a no contagiarse, a no salir, a usar cubrebocas. Y la cuarta, y yo creo que es la más importante, tanto el gobierno como los mexicanos tenemos que hacer la conciencia de que lo más importante que tenemos es nuestra vida. Todo lo demás es lo de menos. Y sobre ese principio de que lo más importante que tenemos es nuestra vida, entonces sobre ese principio tenemos que cuidarnos y también ser solidario con la vida de los demás. Ese es el principio de la comunidad. Y la quinta es que los medios de comunicación también juegan un papel importante, sin lugar a dudas, sin amarillismos hacia el gobierno de ninguna índole, pero tampoco que se vuelvan, como ha sucedido lamentablemente en algunos casos, ser aplaudidores del gobierno. El gobierno tiene una obligación muy clara porque además se la impuso a sí mismo y además está haciéndolo con el dinero de los mexicanos, no es ningún regalo. Pero por otro lado, también los ciudadanos tenemos la obligación de acatar las leyes, respetar a los demás y cumplir con todas nuestras obligaciones que garantizan la armonía y el crecimiento y el progreso social. Y pues agradecerles a ustedes que me hayan invitado, caramba. No, pues Doctor, sin duda muchas gracias. un gusto escucharte, Edgar. Yo, pues ya el doctor me robó todo lo que había que decir para el No, cierre. No, Martín, pues pues, dije antes de que me la mates, voy a soltarlo todo. no, sí, el especialista, la verdad, muchísimas gracias, Ivonne, por abrirnos el espacio. Y bueno, pues vamos a seguir tocando estos temas cuando nos den oportunidad y de nuevo, pues agradecerles a todos, ¿no? Y también a la audiencia que nos está escuchando. Que nos agradece, les agradecemos mucho. Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Ya, ahí estamos.